nos enfrentamos a nuevas formas de consumo que hacen que la población mayor necesite información, formación y asesoramiento para evitar los engaños y para que conozcan sus derechos, los derechos que les asisten en materia de consumo. Por lo tanto, la formación, la información y el apoyo entendemos que son elementos esenciales y a eso vamos a dedicar los esfuerzos del INCOES como prioritario para los años de esta legislatura. Los objetivos que nos hemos marcado con esta línea de trabajo son poner a disposición de todas las personas mayores un manual con información de interés para las formas más frecuentes del consumo. Y luego aborda temas específicos que son de mucho interés para la población mayor. Por ejemplo, los contratos de los servicios telefónicos, que no dejan de ser un problema para la persona mayor y que con las nuevas tecnologías se suelen hacer la mayoría de las veces a través de teléfono o a través de Internet. El gran problema de las revisiones de gas, donde también se le oferta un abanico de soluciones para que sepan identificar a quién tiene que entrar en su casa a hacer las revisiones de gas y quién no tiene que entrar en su casa. Las ventas que se realizan tras sesiones de demostraciones cuando van a viajes organizados o que se realizan en determinados hoteles a los que son invitados. Todo el mundo puede recordar máquinas que tienen pedales, sillones de relax, colchones, etcétera. También podemos hacer consejos y podemos tener consejos en relación a estos temas. Cómo utilizar mejor el bono social en el consumo eléctrico y en la factura de electricidad de los domicilios. El tema de los seguros, que también es un problema al que se enfrenta la persona mayor, y la contratación de reformas para su vivienda, que también es otro de los temas en los que el mayor tiene que tener un asesoramiento claro sobre este tema.